Ministro Bayardi, esto de asumir por segunda vez el Ministerio de Defensa, te agarró, me imagino, de sorpresa cuando el presidente te lo pidió. Sí. Pero te permite estar en el momento en que, luego de más de 40 años, Uruguay aprueba una nueva ley orgánica de la defensa, que cambia la doctrina que orienta a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué significación tiene para nuestro país este cambio que acaba de ser promulgado? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros cuando asumimos el gobierno ya en el año 2005, yo fui primero subsecretario y después fui ministro, teníamos 3 objetivos desde el punto de vista de los marcos legales. Uno era lo que fue la ley marco de defensa que se aprobó durante el primer periodo. Después venía otra propuesta programática que traíamos, que era la modificación de la ley orgánica, y venía otra que era el tema de que el país contara con una ley de inteligencia. En el primer periodo, sobre el final del primer periodo, se terminó aprobando la ley marco de defensa. En el segundo periodo debería haberse impulsado el tema de la ley orgánica, pero ahí se le dio prioridad por la vía de las circunstancias a el debate sobre una ley de inteligencia, tema que en el Parlamento llevó a que hubiera una comisión bicameral. Yo ahí ya había vuelto al Parlamento, una comisión bicameral, diputados y Senado, se aprobó un texto que en el 2014 se presentó al Poder Ejecutivo. Yo fui presidente de esa comisión bicameral, que refería a una ley general de inteligencia. Ley general de inteligencia que no se terminó aprobando en el segundo periodo, se terminó aprobando en este tercer periodo. Y había quedado para atrás relegada el tema de la ley orgánica, ¿no? Cuando yo asumí acá, ya estaba presentado por el Poder Ejecutivo el texto de la ley orgánica, y bueno, me tocó a mí completar las etapas de comparecencia en el Senado para la aprobación definitiva de la ley orgánica, y efectivamente se aprobó una ley orgánica. Esa ley orgánica, la ley orgánica con la que veníamos, era una ley orgánica que estaba aprobada durante la época de la dictadura, que tenía consolidado todos los elementos doctrinarios de la doctrina de seguridad nacional, entre ellos el concepto de que hay un enemigo que es un enemigo interno, diríamos, y si bien se fue atemperando con el devenir del tiempo las definiciones que podían tener referencia desde el punto de vista doctrinario con la doctrina de la seguridad nacional, no había terminado de eliminarse del texto de la ley orgánica. En esta oportunidad, con este texto, se pretende desde el punto de vista doctrinario eliminar todo vestigio de lo que tuvo que ver con la doctrina de la seguridad nacional, y dentro de las misiones y dentro de la defensa, el componente militar de la defensa y los objetivos del componente militar de la defensa, que obviamente es defender, como dice desde la ley marco, el tema de la integridad territorial, de la soberanía, de los intereses estratégicos, porque eventualmente puede llegarse a la necesidad, en defensa de esos intereses estratégicos, hacer ingresar a el componente militar. Se incorpora el tema de que el objetivo central es la defensa de la población, o sea, que la población no puede ser considerada como enemigo interno a los efectos de las tareas y las misiones del poder militar, y en ese sentido esto queda reafirmado en más de una oportunidad en el nuevo texto de la ley que ya está promulgada y por ende está en vigencia. Por otra parte, se introducen algunas otras modificaciones organizacionales, se simplifica la cantidad de cuerpos adentro de las Fuerzas Armadas y del personal combatiente, y se genera, diríamos, una nueva lógica en lo que tiene que ver con el poder sancionatorio. Acá hay un poder sancionatorio fuerte. Yo creo que la estructura y el estamento militar tiene que estar sujeto a disciplina, que el colocarse por fuera de la disciplina, por fuera de los estatutos en lo que marca a los reglamentos, implica la necesidad de estar sujeto a sanciones, pero era extremadamente discrecional ese poder sancionatorio. A partir de esta ley se incorporan un conjunto de elementos de garantías desde el punto de vista del subordinado en lo que tiene que ver con la aplicación de ese poder sancionatorio.
entiéndase, dar la baja, pasar a dejar sin el ejercicio del cargo, en fin, un montón de sanciones que existían, hoy van a tener que, se pueden llevar adelante, pero se pueden llevar adelante sobre la base de la investigación administrativa, del sumario, de las garantías del debido proceso, cosas que no estaban planteadas anteriormente dentro de lo que es el poder, digámosle, de sancionatorio que se tiene acá adentro, que es un poder sancionatorio que, vuelvo a repetir, yo defiendo la necesidad de la disciplina, defiendo la necesidad de que el reglamento desde el punto de vista militar tenga sanciones a las que quede sujeto todo el personal militar, pero se hacía necesario incorporar el conjunto de garantías para que ese poder, que es discrecional, no fuera, en fin, una vía de sanción que no se aplicaría a corregir las eventuales inconductas, sino que pudiera estar motivado por otros factores. Por otra parte, hay dos elementos más que yo destacaría. Una, que es adecuar la estructura de los cuadros de oficiales generales y de los cuadros de oficiales superiores, y la carrera concebida en la construcción de la pirámide del mando en la oficialidad ahora va a quedar sujeta a algunas reglas. Ejemplo, el ascenso solo se va a poder dar con la existencia de vacantes reales. Antes uno permanecía en el grado X cantidad de tiempo, el doble de la que implicaba para estar en condiciones de aspirar a ascender, y una vez que no había tenido sanciones y había estado ese tiempo, se pasaba a un grado sin que existiera la vacantes. Entonces había una cantidad de vacantes que estaban por fuera del cuadro de la estructura de los grados, y eso llevaba a que tuviéramos una cantidad de coroneles, en fin, cuando a partir de ahora va a haber un número máximo de 130 coroneles en el ejército, y de 16 oficiales generales se va a pasar a 12 oficiales generales. Obviamente va a haber que estructurar todo el resto de la pirámide. El ascenso va a tener que ser dado por concurso. En el concurso se va a considerar el legajo del funcionario, se va a considerar méritos, se va a considerar pruebas, y a partir de ahí se va a poder aspirar a ascender, con la lógica de que, en fin, se busque el perfeccionamiento, la excelencia, y en ese sentido creo que también es una modificación que yo creo que importa para que se tenga presente. Por otra parte, cuando se estaba discutiendo la ley, se dio la situación respecto a los tribunales de honor, y en la bancada de diputados del partido de gobierno se planteó la eliminación lisa y llana de los tribunales de honor. Yo ya ahí sí, como ministro, ya estaba como ministro en funciones, me oponía a que no existieran tribunales que pudieran evaluar la ética y la conducta militar, por lo cual, si se quería eliminar el tema de los tribunales de honor, yo aceptaría que se eliminaran los viejos tribunales de honor, pero que se construyera lo que se llaman los tribunales de ética y de conducta militar. Dentro de esta lógica de los tribunales de ética y de conducta militar, obviamente va a haber que llevar adelante, ya se está trabajando en ello, un código de ética y de conducta militar que implica la ética, o aquellas conductas éticas, y las conductas militares que hagan al prestigio del cuadro de oficiales. Y va a haber tribunales que seguramente se van a elegir de la misma manera que se elegían los tribunales de honor, va a ser electivo dichos tribunales, pero va a haber un código nuevo, porque el código que había desde el punto de vista de los tribunales de honor era un código, en fin, un poco de modé. En el caso de estos, de lo que sucedió con los tribunales de honor, que derivó en el cese del anterior comandante en jefe, y también la intención de parte del Poder Ejecutivo de cesar a los generales que a los cuadros generales, pero que eso después chocó en el Parlamento con la oposición. Sí. Acá hubo una modificación en el periodo 2013 en la que se planteó un proyecto de ley que era en la 14.157, había un artículo con un inciso particular que determinaba en su oportunidad, en la época de la dictadura, que la Junta de Comandantes podía sacar para afuera a quien quisiera. Eso había sido eliminado ya antes, había sido eliminado en la década del 80. Es una venia. Ahí está. Ahora se necesita una venia en la medida en que los coroneles y los generales necesitan venia al Parlamento para ascender.
Entonces se entendió que dejar a discreción de cualquier poder ejecutivo que pudiera sacar de la carrera a un oficial general o a un coronel no tenía mucho sentido. Se había necesitado venia para asumir, y se introdujo en el 2013 una modificación a ese inciso G, o una nueva redacción al inciso G, que para dejar dar de baja, diríamos, o pasar a retiro, no es dar de baja, perdón, pasar a retiro a un oficial general o a un oficial coronel, había que solicitar la venia por 3/5 del Senado, venia que se solicitó, en este caso al que estamos haciendo referencia, y que el Partido Nacional y el Partido Colorado no la votaron, por lo cual no dieron lugar a la venia para pasar a retiro obligatorio a estos oficiales generales que habían estado en los tribunales, en el tribunal de primera instancia y el tribunal de alzada. Entonces quedaron en sus cargos. Ellos están en sus cargos por el momento. Hay una... No gozan de la confianza del Ejecutivo. A mí me resulta una situación particular esta, ¿no? Porque estamos hablando de una buena plana. Sí, son 4 oficiales, ¿no? Son 4 oficiales. Yo no pongo en cuestión en lo que tiene que ver con mi confianza. Yo estoy trabajando con ellos y prima facie no tiene... Yo ya he discutido con ellos cuál ha sido mi valoración respecto a la falla que tuvieron integrando el Tribunal de Honor. Les ha quedado claro, me consta que 2 de ellos por lo menos, no hablé con los 4, pero con 2 que hablé, reconocen perfectamente que fue un error lo que omitieron de sancionar en el fallo, que era, recuerden que el fallo solo pasó a reforma a el teniente coronel Gavazo y al teniente y al coronel Silveira, solo por haber afectado el honor del cuerpo de oficiales, por haber mentido o no haber dicho la verdad en el caso de Juan Carlos Gómez, el coronel Juan Carlos Gómez, cuando omitieron, cuando había confesado el tema de que dispuso el ex teniente coronel Gavazo el tema de la omisión de no haber sancionado a Gavazo por haber dispuesto el cadáver de un preso, envuelto en alambre el cadáver, y haberlo tirado con piedras a el Rincón del Bonete. Seguramente asesinado en Artillería 1, según... Solo... Sí, yo no tengo ninguna duda. A ver, para mí no tengo ninguna duda. Es la justicia la que hoy reabrió el caso, es la que hoy lo tiene, pero solo con esa declaración, en realidad deberían haber, como yo se los he expresado, deberían haber manifestado en el fallo que no solo se le pasaba reforma por afectar el honor del cuerpo de oficiales por haber mentido o no haber dicho la verdad para defender a un camarada que fue preso, sino que tenía que haber la sentencia o el fallo tenía que haber determinado que lo que hizo Gavazo ofendió el honor no del cuerpo de oficiales, sino de la fuerza, del ejército como tal, y debería haber sancionado por eso. Ante esto, en las conversaciones que yo he tenido, me han reconocido que sí, que eso debía haber sido así, que ellos pensaban que, dando cuenta a la justicia de esa situación, tema que hoy está analizando la justicia, si se procedió o no correctamente para dar cuenta a la justicia, ellos pensaban que de esa manera, bueno, ya estaban sancionándolo por otra cosa. Yo les dije que creo que fue un error, y creo que fue un error, además, pues se lo dije a ellos, lo puedo decir acá, porque los hubiera dejado muy bien parados. Por primera vez, ¿también? Hubiera dejado a oficiales muy bien parados si hubiera manifestado que lo primero que se ofendió es el honor del ejército al haber dispuesto el cadáver de la forma en que Gavazo lo dispuso en su oportunidad. Este es un tema que, bueno, muchos les he dicho que es, cada uno de nosotros es uno y sus circunstancias. Les tocó actuar en ese momento, cometieron un error, por lo cual no digo que deberían pasar a ser héroes, pero sí se habrían destacado si hubieran hecho un fallo de esta manera, y sin embargo ese error les ha determinado el haber tenido que enfrentar las circunstancias que enfrentaron. En estos días tuviste que recordarle a los integrantes de las fuerzas que tienen la prohibición expresa por la Constitución de manifestarse políticamente. ¿Has detectado que hay manifestaciones de parte de integrantes de las fuerzas? A ver, esa resolución quizá porque ahora hay un partido dirigido por el ex comandante en jefe también. Pero esa resolución, en realidad la Constitución es clara, no es una disposición que se me haya ocurrido a mí, es un impedimento constitucional, que la única manifestación política que pueden hacer es la de votar,
Pero nos hemos encontrado hoy en este tiempo con la existencia de las redes, que hay muchas manifestaciones que militares hacen en las redes y que tienen expresión política. A partir de acá, lo único que hace esa circular es recordarles que no pueden tener ningún tipo de expresión política, salvo el voto, ni siquiera en las redes de usos personales, porque eso va a ambientar las sanciones correspondientes por violar la disposición constitucional. Y bueno, cada cual sabe, una vez que tiene las reglas del juego bien claras como son, a lo que se expone. Pepe, vos eras hasta antes de esta segunda parte como ministro de Defensa. Presidiste durante bastante tiempo la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, y me consta que participaste en muchas de las actividades regionales e internacionales donde participa la fuerza política que está en el gobierno. Un tema que se ha transformado en un tema de campaña electoral, no solo en Uruguay, sino en bastantes países de América Latina, es el tema de Venezuela. ¿Qué opinión tenés sobre las últimas circunstancias que se han producido en Venezuela con el bloqueo total decidido ahora por el gobierno de Trump en los últimos días? A ver, efectivamente es una de las tareas que más me gusta, dedicarme a la geopolítica y al análisis internacional. Ahora estoy en esta tarea, pero efectivamente nunca dejé en los últimos 30 años, a pesar de que en la última etapa del 2018 hasta ahora tuve la responsabilidad de la presidencia de la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Muy bien, la situación que está Venezuela se da en un contexto geopolítico de tensión, en una situación de una potencia que fue hegemónica durante el siglo XX y diríamos que primero del siglo XXI, que hoy está disputando su hegemonía con otra potencia, particularmente con China, y estamos todos los días, vemos lo que es la guerra. Suben los aranceles, en realidad una vez que suben los aranceles de Trump a China, en realidad China maneja su moneda, o sube aranceles también, o impide compras en áreas sensibles del electorado del propio Trump, como es el área agrícola del centro de los Estados Unidos. Así que hay una guerra geopolítica, en la cual hay un escenario de la guerra que se desarrolla en los países de América Latina. Tenemos que tener presente que para los Estados Unidos América Latina fue su patio trasero, ¿no? No lo digo yo, la doctrina Monroe de 1823 fue reivindicada por el actual gobierno de los Estados Unidos. Rex Tillerson, el año 2018, antes de irse, dio una conferencia en la Universidad de Austin, en Texas, en la que en realidad reivindicó la doctrina Monroe y la volvió a poner sobre la mesa. Ni hablar ahora con el nuevo secretario de Estado, con Pompeo, y con Bolton, lo que es la prioridad que le dan a la región y a América Latina. Y en este contexto, obviamente que Venezuela es un país, desde el punto de vista de la contienda global de lo que está en disputa y del papel que tiene en la economía, fundamentalmente lo que tiene que ver con sus reservas de petróleo, lo que tiene que ver con sus minerales. Podríamos nombrar una larga lista de minerales de las cuales tiene reservas muy importantes ya detectadas. Es un objetivo estratégico de los Estados Unidos por el valor que le da a tratar de controlar la región, las políticas que ha dirigido con respecto a Venezuela. Y en ese sentido, desde el momento en que el presidente Chávez llegó al gobierno, estamos hablando del año 1998-99, en realidad para los Estados Unidos Venezuela pasó a ser un área que controlaba totalmente a un área en que le perdió el control. Yo puedo poner un ejemplo que tiene que ver con la actual responsabilidad que tengo, que la tuve en la anterioridad. Como ministro de Defensa yo visité el Comando Sur en el año 2009 y en una entrevista con el comandante del Comando Sur empezamos a hablar de la región, ¿no? O sea, el Comando Sur atiende la región y en un momento determinado le hago una pregunta sobre el Plan Colombia que se había desarrollado a partir del año 2000 y le digo, bueno, pero lo del Plan Colombia no van a arreglar el tema con la enorme cantidad de recursos que van a volcar. La única probabilidad que tienen para arreglar el tema de la droga es que legalicen el consumo en los Estados Unidos. Una vez que legalicen el consumo en los Estados Unidos,
en realidad la droga va a venir no por el cartel de tal o cual, va a venir porque el laboratorio Merck, todos los grandes laboratorios van a llevar la droga en un paquetito con prospecto. Así que por ahí van a ir mal. Segundo tema, Cuba. Dígame, ¿cuál es el problema de Cuba? Con Cuba no tenemos ningún problema en el Comando Sur. Es más, quisiéramos tener cooperación, me dijo el comandante, que ya otro comandante lo había dicho acá en el año 2001 en visita al Parlamento, que yo integraba la Comisión de Defensa. ¿Y cuál es el problema con Cuba entonces? El problema con Cuba es el lobby de presión cubano-americano de los Estados Unidos, que tiene expresiones muy fuertes como el lobby. Muy bien. Tercer problema. ¿Cuál es el problema que tenemos con Venezuela? Y yo les reconozco a los norteamericanos una cosa que me saco el sombrero, ya puedo, diríamos, no dicen Gregre para decir Gregorio. Tampoco tendrían que decir Gregre para hablar con un ministro de defensa de un país de 3 millones de habitantes. Pero preguntado que fue el comandante del Comando de Sur en ese momento, le digo, ¿y cuál es el problema con Venezuela? Si Venezuela le llena el tanque todos los días. Estábamos hablando en aquel momento de 2 millones y pico de barriles de petróleo diarios. ¿Cuál es el problema que tiene con Venezuela? Si le llena el tanque todos los días, me mira y con un pragmatismo digno de reconocimiento me dice, ese es mi problema. ¿Cómo? Ese es mi problema. Mi problema es que el presidente Chávez algún día no me quiera llenar el tanque. O sea que, en realidad, estaba poniendo en cuestión... Estamos hablando de la época del gobierno de Obama. No, estamos hablando antes del gobierno de Obama. Estamos hablando todavía no había ascendido Obama. Era ese año, en el año de las elecciones de Obama, cuando yo estuve, ¿no? Entonces, el nivel de pragmatismo era no. Una cosa que en realidad no le vamos a tolerar la soberanía de que hoy o mañana decida que no nos llena el tanque. A partir de la muerte de Chávez, igual ellos incrementaron mucho la presión sobre... Perfecto. A partir de ese momento, creo que se dio hubo una lógica de un cambio de política muy agresiva con respecto a América Latina ya desde el año 2009. Recordemos lo de Honduras, recordemos lo de Paraguay, ¿está bien? Y viene y se da la muerte del presidente Chávez. Todo el mundo adjudicaba que era el presidente Chávez, de alguna manera era uno de los temas centrales de que si no estuviera el presidente Chávez esto iba a cambiar, y había una fuerte apuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos que esto se diera así. Esto no se dio de esa manera porque, muerto el presidente Chávez, el presidente Maduro vuelve a ganar las elecciones, y a partir de acá hay un cambio de agresividad en lo que es la política sobre Venezuela, que va a ir dirigida a generar fenómenos de desestabilización creciente en Venezuela. Primero, fenómenos de desestabilización interna. Ya se va a enunciar por parte del presidente Obama la orden ejecutiva de que Venezuela pasaba a ser un problema de seguridad para los Estados Unidos, cosa que no puede ser concebible para nadie que Venezuela pueda poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se desarrolla una política muy agresiva, incrementalmente agresiva, que se va a seguir incrementando durante el gobierno del presidente Trump, que se expresa en dos maneras: en generar inestabilidad interna, ¿está bien?, y en bloquear desde el punto de vista económico la utilización de las divisas que son de los venezolanos, y de los recursos económicos que son los venezolanos, para llevar a la asfixia económica e incrementar el malestar interno. Esta es la realidad, cómo se expresa la crisis institucional de Venezuela. En este contexto, el Frente Amplio, ahora voy a hablar desde que yo tuve la responsabilidad de la Comisión de Relaciones Internacionales y cuando esto se incrementó mucho durante el 2013 y 2014, siempre ha apostado a la solución política negociada. Y así se lo transmitimos en su oportunidad, tanto al gobierno de Venezuela como en su oportunidad a la MUT. La posición del gobierno del Uruguay, del Frente Amplio, mantener una posición por el diálogo, por la negociación, independientemente de los pronunciamientos del Frente Amplio, y de mantenerse alejado, apartado del Grupo de Lima, ¿puede explicar de alguna manera la incursión directa de los Estados Unidos en la campaña electoral uruguaya? Por ejemplo, con un pronunciamiento diciendo a los norteamericanos que no viajen o que tengan cuidado de viajar a Uruguay. A ver, volvamos a la lógica. Para los norteamericanos, todo el continente americano, del río Bravo para abajo, es su zona de influencia, por decirlo de alguna manera, o su patio trasero, como se dijo en algún momento. Y en esa zona de influencia, en realidad los Estados Unidos pretenden, en mi opinión, equivocadamente, muy equivocadamente,
ya desde el 1811, pues siempre se alineó mal Estados Unidos respecto a toda la región, tener el control político de ellos. Para tener el control político de ellos necesitan los gobiernos, ¿está bien?, políticos que sean obsecuentes a la política, que necesita políticos obsecuentes. Sí. No, es leve, discreta. Leve. Lo estoy contestando en forma leve, dada mis responsabilidades institucionales. Así que políticos obsecuentes que se subordinen a su estrategia. Mucho más en el marco de un conflicto global en la que la hegemonía de los Estados Unidos hoy no es la misma hegemonía que tuvo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Y porque en la segunda mitad del siglo XX, cuando salimos de Bretton Woods, teníamos el 50% de la reserva de oro, el 80% del comercio internacional, cifras que eran como para tener control. Hoy no se tienen. Hoy se tiene el 25%, ¿está bien?, del comercio internacional, y las reservas de oro están en otro lado. Por lo cual, hoy la sostenibilidad del dólar es lo que está en juego como moneda de intercambio. ¿Está bien? Hoy el dólar es un problema de fe. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que es un problema de fe? Que a diferencia de cuando salimos de Bretton Woods, que tenía otra sustentabilidad, porque salimos de Bretton Woods con aquella famosa, una onza $35, se rompió durante la guerra de Vietnam. Después, ¿qué lo sostuvo? Lo sostuvo la venta de petróleo en dólares. Entonces, todas aquellas sociedades que a lo largo del mundo, o gobiernos que a lo largo del mundo pretendieron salir, los productores de petróleo sobre todo, de la venta en dólares, fueron derrocados, ¿no? Fue derrocado Saddam Hussein, que fue, no digo un invento, que fue sostenido por los Estados Unidos cuando la guerra Irak-Irán. Fue derrocado cuando quiso pasar al dinar de oro para comercializar en la región del África petróleo Gaddafi. ¿Amén? Y Gaddafi, en el momento en que es derrocado, estaba con los países del capitalismo central, estaba en idilio, ¿no? Porque había tenido una época beligerante, pero en ese momento estaba en idilio. Entonces, hoy, cuando se ve que el tema de la sostenibilidad de la hegemonía del dólar está en cuestión, pone en cuestión la propia estructura de hegemonía general que ha tenido los Estados Unidos. Entonces, necesita obsecuencia en la región, porque como es un actor global y tiene otras regiones que están complicadas, no puede complicársela acá. Con esto que quiero decir, lamentablemente, porque yo creo que los Estados Unidos han perdido una oportunidad histórica desde el 1800 en tener buenas relaciones con sus vecinos, ¿no? Siempre han tenido la del Big Stick, ¿no? O sea, la del gran garrote. Entonces yo creo que este es un error de la política norteamericana. Ahora no lo voy a cambiar yo, ni nada que yo diga va a incidir en que haya ese cambio. Entonces, voy a la respuesta. Esto lleva a que se tenga más predilección, para decirlo por alguna manera, por algunos gobernantes que han demostrado a lo largo del tiempo mucha más obsecuencia con respecto a ellos. De ahí que los posicionamientos puedan ir, en fin, por cuestionar, como ha sido el caso, la seguridad en el Uruguay. Y decirle a los ciudadanos que cuidado con el Uruguay. No, yo entendería que se le dijera cuidado con el Uruguay si se le dijera a los ciudadanos norteamericanos cuidado con viajar a muchas ciudades dentro de los propios Estados Unidos, ¿no? Ahí uno admitiría que se es relativamente consecuente. Muchas gracias, Bayardi, por recibir. Por favor.